Hola, hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con el comando where, que ya lo hemos visto en videos anteriores, pero esta vez vamos a trabajarlo con data de texto, ¿ya? Y no con data numérica. Y vamos a ver vamos a conocer otros comandos que se ocupan con where en el caso de la data de texto. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con una base de datos Northwind, que les voy a dejar el link en la descripción del repositorio de GitHub donde pueden obtener esa y otras más. Y aquí vamos a ocupar una tabla que se llama US States. ¿Ya? Entonces para eso estamos, ¿no es cierto?, en PostgreSQL. Vamos a abrir nuestro Query Tool y vamos primero a dar una vista inicial de nuestra tabla. From US States. ¿Ya? Y vemos, ¿no es cierto?, que es una tabla bastante simple, de 4 columnas, donde básicamente nos habla de los estados. Ya hay una columna que los describe del 1 al 51, otra columna con el nombre, otra columna con la abreviatura, y otra columna de la región. Ya tenemos sur, este, oeste, midwest, ya, mid-east. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, supongamos que queremos recurrir a, a dos estados o tres. Entonces supongamos que queramos ver las columnas de Arkansas, Colorado y Delaware. Entonces vamos a ocupar nuestra comando where, eh, y vamos a decirle, primero vamos a decirle donde state name sea igual a California. Acordémonos de ocupar las comillas simples, ¿cierto? Y recordar también importante que algunos programas que manejan base de datos, dentro de las comillas reconocen las mayúsculas y hay otros que no. En el caso de PostgreSQL sí lo reconoce, por lo tanto no sería lo mismo que yo escribiera California de esta forma a que la escribiera de esta forma. Si yo la ejecuto de esta forma, vemos que no me va a retornar nada, pero si le cambio la C por la C mayúscula, me retorna la columna esperada. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver aquí que el operador igual se ocupa de manera similar a cuando estamos trabajando con números, ¿ya? Encuentra el valor exacto. Aquí obviamente no tendría sentido trabajar con los operadores mayor que o menor que, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de texto. Pero sí tendría sentido quizá ocupar el operador que ya conocemos con los números, que es el desigual. Si yo ejecuto esta query, me va a devolver todas las columnas, todas las filas, perdón, menos donde state name es igual a California. ¿Ya? Entonces ahora supongamos que yo quiero que me retorne todas las filas donde state name sea igual a a varios estados. Por ejemplo, digamos Colorado, Arkansas y Arizona. Entonces yo podría hacer algo así, ¿no es cierto? Donde state name sea igual a Arizona. Aquí tendría que ocupar el conector O, ¿no es cierto? OR. eh, y nuevamente state name igual Colorado. Y nuevamente el conector OR, state name igual Arkansas. Entonces si yo ejecuto esto, me va a devolver efectivamente las tres filas donde se cumple cualquiera de estas condiciones, ¿ya? Porque estamos con un conector OR, ¿ya? Eso quiere decir que puede ser esta o esta o esta, ¿ya? No es excluyente. Por lo tanto me devuelve esas tres. Pero esto se torna un poquito engorroso, ya nuestra query se está volviendo un poquito larga, difícil de entender, y para eso SQL desarrolló otra forma. Y ese es el conector IN, ¿ya? Donde nosotros, en vez de entregarle una comparación a cada elemento que queremos buscar dentro de la columna, solo le entregamos un paréntesis. Entonces yo digo where state name in, y le entrego un paréntesis acá con los valores que quiero buscar: Arizona, Arkansas y Colorado. Entonces si yo lo voy a ejecutar a esta query, me devuelve exactamente el mismo resultado, ¿ya? Y vemos que es una forma mucho más amigable, más entendible y más ordenada también.
y mucho más eficiente. Entonces ese sería el operador IN. Ahora vamos a conocer otro comando que es el NOT, ya que es una función parecida a este conector que ocupamos recién del desigual, ¿cierto? Donde yo lo puedo anteponer a un comando como IN. Me va a devolver todos los valores que no estén acá, que no estén en la lista que yo le indico. Hagamos la prueba. Y efectivamente, esta vez me devuelve todos los valores que no están en esta lista. Es decir, excluye estos estados. ¿Ya? Ahora vamos a conocer el último operador, que también lo vamos a combinar con NOT después, y es el operador de like. ¿Ya? El operador de like es un operador que se ocupa con lo que son denominados wildcards, que son caracteres especiales que me permiten acceder a ciertas partes del texto que se encuentra contenido en la celda. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a todos los estados que comiencen con la letra A, tendría que ocupar el comando like y una wildcard, que es lo que le estoy explicando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera acceder a todo, si quisiera materializar ese ejemplo, state name, yo diría where state name like y pondría una letra A aquí con las comillas y un asterisco, perdón, y un signo de porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pongo un porcentaje, todo lo que yo ponga antes del porcentaje significa que empieza con, que empiece con. Si yo pusiese el porcentaje acá, en ambas, significa que contenga en cualquier parte del texto la letra A. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, como lo hice en el ejemplo acá, esto significa que empiece con la letra A. Si pusiera el porcentaje antes, significa que termine con la letra A mayúscula, y si pusiese el porcentaje en ambos extremos, significa que contenga la A mayúscula en cualquier lugar. ¿Ya? De la misma forma podríamos aplicar, por ejemplo, el comando NOT y señalando, en este caso estaríamos diciendo, por ejemplo, ningún estado con la letra A. Quiero que me excluya todos los estados que tengan la letra A en alguna parte de su nombre. Entonces, si yo de ejecutar acá, si se fijan, me devuelve solo estados que no tienen la letra A. Vamos a aprovechar también de conocer otro wildcard, que es el guión bajo, ya que a diferencia del porcentaje, que el porcentaje puede ser cualquier número de caracteres, ¿ya? Por ejemplo, esto significa que haya cualquier número de caracteres antes o después de la A. Sin embargo, si yo quisiera referirme a que haya un único carácter, sería el guión bajo. Por ejemplo, vamos a tratar de ubicar el estado de Alabama, ¿ya? Y para eso vamos a decirle que dentro de la columna state name busque aquella que tenga el valor de Alabama seguido de, o sea, previo a un solo carácter. Previo a un solo carácter. Es decir, antes de Alabama puede haber solo un carácter, cualquiera, pero solo uno. Y vemos que nos devuelve el estado de Alabama, que en este caso sirve de igual forma el porcentaje, ¿cierto? Porque la única diferencia es que en este caso podría ser cualquier número de caracteres. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro el uso de los conectores like, not e in. Y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Ya no olviden darle like y nos vemos en otro video. Chao, chao.